Buenos días, bienvenidos a todos a quienes nos acompañan a través de los canales digitales de El Colombiano para este webinar, Devolución de IVA, lo que debes saber. Mi nombre es Natalia Cubillos y los voy a estar acompañando en esta jornada para que hablemos de este programa de gobierno complementario a otros programas sociales, como el Giro Extraordinario de Familias y Jóvenes en Acción y de Colombia Mayor, incluso a la creación de Ingreso Solidario. La devolución del IVA es particular porque el gobierno lo ha calificado como el mecanismo para poder resolver la injusticia tributaria más grande de la historia del país a través de este canal. Antes de iniciar, los quiero invitar a que nos manden todas sus preguntas a través del hashtag devolución del IVA en nuestras redes sociales de El Colombiano para que nosotros con nuestros panelistas podamos resolverlas. A continuación vamos a conocer quiénes nos acompañan hoy. Luis Alberto Rodríguez, él es director del Departamento Nacional de Planeación. Sandra García Jaramillo, ingeniera industrial y experta en pobreza. Luis Alberto Rodríguez es director del Departamento Nacional de Planeación, quien llegó a su cargo en septiembre de 2019, después de liderar la que se conoce como la reforma tributaria del gobierno Iván Duque. Tiene 32 años y es oriundo de Valledupar. Sandra García es profesora asociada de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, PhD en Política Social de Columbia University, quien además es investigadora en temas de pobreza e inequidad. Y Luis Carlos Reyes es economista y director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, experto en evaluación de impacto, economía pública y economía del desarrollo. Este espacio es posible gracias al DNP y quiero recordar, antes de darle la bienvenida a nuestros invitados, que a través del hashtag devolución de IVA podemos recibir todas sus preguntas. Infortunadamente todavía no nos acompaña el director del DNP, pero vamos a ir comenzando. Bienvenidos Luis Carlos y Sandra, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Hola Natalia, gracias por la invitación. Bueno, vamos a empezar de a poco porque cuando nosotros salimos a la calle nos dimos cuenta que hay un poco de desconocimiento de qué es el IVA y cómo funciona. Entonces, para esto le voy a pedir a Luis Carlos que brevemente nos haga una explicación de este impuesto y por qué funciona en el país e incluso pues en otros países. Bueno, a ver, el IVA es un impuesto que se cobra sobre las ventas. Tiene un funcionamiento interesante en tanto que si yo vendo algo, pues tengo que ponerle, o sea, añadirle ese 19% suponiendo que sea un producto grabado, pero si yo utilicé algún tipo de materiales para crear ese producto que estoy vendiendo y sobre esos materiales pagué IVA, yo puedo decirle al gobierno, espere, o sea, le pago ese 19%, pero devuélvame el 19% de lo que yo pagué en materiales, ¿sí? Entonces me toca a mí guardar los recibos, por decirlo así, y de esta manera todas las personas que están en esa cadena como que se fiscalizan unas a otras para mejorar el cumplimiento de la obligación tributaria, ¿sí? Entonces este sistema gusta mucho alrededor del mundo porque ayuda mucho a que se cumpla esta obligación, ¿sí? O sea, si se salta una persona en la cadena, pues por lo menos no se salta toda la cadena. Entonces este impuesto existe en Colombia desde hace décadas. Es una de las principales fuentes de ingreso del gobierno. Es del 19% para muchos productos, pero hay algunos que por considerarse de primera necesidad están exentos. Entonces ahí entran muchísimos bienes de lo que se conoce como la canasta familiar. Ok, perfecto. A mí me gustaría que ahondáramos un poquito con Sandra en qué tan beneficioso es la devolución del IVA en términos de eliminación de pobreza. Uno podría pensar que esto es una ayuda sustancial para resolver algunos problemas de inequidad del país. Sí, Natalia, pues una aclaración un poco pues para quienes nos están escuchando, y es que si bien, como lo explica Luis Carlos, normalmente el IVA es una devolución a través de las facturas y la gente tiene que guardarlas, etcétera. En el caso de esta política en particular de devolución de IVA para las familias más vulnerables, es una
devolución de un monto fijo, que son 75.000 pesos cada 2 meses, independientemente de que tengan o no tengan facturas o de lo que hayan comprado. Y la idea que hay detrás de ese programa es que las personas de menores ingresos, en efecto, han comprado algunos bienes que no están exentos del IVA en esa canasta básica que menciona Luis Carlos. Por ejemplo, el chocolate, o hay algunos productos que cuando van a comprarlos en un mercado, las personas están pagando un IVA por ese producto, y se produce entonces un impuesto que llamamos regresivo, es decir, las personas de más bajos ingresos están pagando porcentualmente con respecto a sus ingresos una carga tributaria muy alta. Entonces la racionalidad detrás es devolverles de alguna manera este impuesto que se les ha cobrado. Entonces estos 75.000 pesos cada 2 meses puede sonar un poco un monto menor para un hogar, pero si tenemos en cuenta que la línea de pobreza extrema está alrededor de 100.000 pesos por persona, que sería como el monto mínimo para tener una canasta calórica básica para, digamos, no poder sobrevivir, pues 35.000 pesos o 37.000 pesos, pues es casi un poco más de la tercera parte de esa canasta básica. Entonces, si bien no es un monto que vaya a lo suficientemente alto para reducir de manera muy profunda la pobreza, sí ayuda de alguna manera a reducir tanto pobreza extrema como pobreza monetaria en un monto, digámoslo, pequeño. Hay un estudio que hizo la Universidad Externado de Colombia que muestra que la reducción es alrededor de entre 1 y 2 puntos porcentuales, bien sea pobreza extrema o pobreza moderada. Entonces sí ayudan en algo, un poco, no de manera dramática, pero sí ayudan un poco. Maravilloso. Luis Carlos, ¿por qué no ahondamos un poquito esa responsabilidad del Estado de devolver el IVA? Y cómo se debe hacer, porque digamos usted estaba diciendo cómo funciona normalmente el IVA, y esto es algo totalmente nuevo que nunca se había hecho, y de hecho es una política que se adelantó porque estaba prevista para ser expuesta desde 2021, y dada la emergencia el gobierno dice, bueno, vamos a hacer esto. ¿A través de qué tecnologías y cómo funciona esto? Explíquenos un poco de eso. Claro, entonces una de las dificultades grandes que tenemos en Colombia, dado que alrededor de la mitad de la fuerza laboral es informal, es que no sabemos exactamente cuánto gana la gente. Sabemos, digamos, más bien desde el gobierno se sabe cuánto ganan las personas formales con bastante exactitud, porque pues sus empleadores tienen que hacer aportes a seguridad social, y al momento de decir eso tienen que decir cuál es el salario, ¿sí? Pero para esa mitad de la fuerza laboral no sabemos exactamente cuánto ganan. Para eso, desde hace mucho tiempo, el gobierno ha creado un índice que es lo que se conoce como un proxy de ingreso, que es el SISBEN. Muchas veces la gente piensa en el SISBEN como lo que es el régimen de salud subsidiada, pero más bien lo que pasa es que ese régimen se apoya en este índice. El índice SISBEN se utiliza para focalizar muchos programas sociales, ¿sí? Entonces, cuando, por ejemplo, a una persona le hacen una encuesta en su casa, mirando qué tipo de pisos tiene, qué tipo de techo, etcétera, lo que se hace con eso es pues un procesamiento informático con base en datos que sí se tienen, para estimar, para calcular el nivel de ingreso de esa persona, ¿sí? Entonces, la mayor parte de los programas sociales en Colombia, incluyendo la devolución del IVA, se basan en ese puntaje en el SISBEN, ¿sí? Entonces, primero el gobierno tiene que hacer todas estas estimaciones aproximadas, dado que no sabemos exactamente cuánto se ganan las personas de más bajos ingresos, para saber cuáles son. Ahí siempre hay algunas preocupaciones de, ¿será que alguien le está haciendo trampa al índice? ¿Será que no? Pero en general es un índice bastante bueno. Y luego llega el reto de la distribución, sí, que ahí es un reto también tecnológico, como lo mencionabas, y afortunadamente en eso el Estado tiene bastante experiencia, ya que hay una historia por lo menos desde finales del siglo pasado, cuando se empezó con Familias en Acción, de hacer transferencias monetarias a estas familias de bajos recursos, a través de una red muy fina de corresponsales bancarios que hay en todo el país. Entonces, afortunadamente, sí existen los mecanismos para llegarles a estas personas. A veces de pronto la focalización se podría mejorar,
si supiéramos exactamente cuánto ganan, pero es a través de estos corresponsales bancarios que llegan por estos mecanismos ya establecidos para programas como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor. Entonces lo que se está haciendo es aprovechando una infraestructura que ya existe para hacer esta nueva transferencia, ¿sí? Y se ha hecho pues bastante rápido. Creo que el gobierno, dadas todas las limitaciones que hay en este momento, ha podido responder bastante rápido. Maravilloso. El gobierno también dice que solo 6 países del mundo tienen implementada esta estrategia. Sandra, ¿por qué no nos cuenta algunos casos interesantes donde esto realmente funcione, teniendo en cuenta que esto no se entiende pues como un subsidio condicionado, como puede ser por ejemplo Familias en Acción, sino más bien como esta devolución de algo que históricamente han pagado y que ellos estiman está en 75.000 pesos cada 2 meses? Bien, pues si es un cambio frente a un programa como Familias en Acción, en efecto, que es un programa que si bien es una transferencia monetaria, es condicionada en ciertos comportamientos de los hogares, ¿cierto? Que los niños vayan al colegio o que las madres asistan a algunos talleres o al control de crecimiento de los niños menores de 6 años. En este caso es una transferencia también monetaria, pero no está condicionada en ningún comportamiento de la familia, es decir, lo que llamamos transferencias no condicionadas. Y en efecto, en varios países son transferencias que se han ido implementando, bien sea focalizadas, como es en este caso, que es focalizadas a las familias más vulnerables, o incluso algunos países han transitado o han estado en discusiones y han ido y se han regresado a veces en lo que llaman un ingreso básico universal, ¿sí? Que es un ingreso mínimo garantizado para las familias. Y la racionalidad detrás de eso es tener lo que llamamos una red de protección social o una red mínima, de manera que ante cualquier choque, como el que estamos viviendo hoy en el país y en el mundo, un choque en el ingreso en donde hay una pérdida abrupta en el ingreso de los hogares, ese choque no haga que las familias tomen algunas decisiones que sabemos que tradicionalmente toman, que es, por ejemplo, sacar a los niños del colegio, ¿cierto? Porque pues, sobre todo los niños o adolescentes, mayores, porque pueden ayudar a traer algún ingreso al hogar. Y 2, pues dejar de comprar alimentos, pues, que sabemos que eso tiene un impacto muy grande en la nutrición, y que pues, si estamos hablando de niños y adolescentes, va a reproducir lo que llamamos la trampa de pobreza. Entonces, en algunos países lo que se está promoviendo es entregar estos subsidios monetarios no condicionados, y sabemos que tiene algunos efectos deseables, como por ejemplo evitar que haya deserción de los niños en el hogar, que haya mayor asistencia escolar, que haya mayor acceso a una alimentación mínima. Y contrario a lo que a veces nos preocuparía o que le preocupa a algunas personas, entre comillas, regalar plata sin nada a cambio, a veces se cree que estos subsidios pueden traer comportamientos no deseables, ¿cierto? Como la compra de bienes que no sean favorables para la salud de los adultos o de los niños, como puede ser mayor compra de alcohol o de cigarrillos. Y lo que se ha visto por ahora en la evidencia es que entregar este tipo de subsidios no tiene un efecto negativo en aumentar el ingreso, el consumo de este tipo de alimentos, o incluso en disminuir la participación en el mercado laboral, que es otra de las preocupaciones. Entonces, eso es lo que por ahora tenemos como evidencia. Maravilloso. Yo le quiero pedir a la producción que nos ayude empezando con la primera inquietud que encontramos en la calle, que es de Carlos Alberto Pérez. Se lo cobran a los estratos bajos, porque realmente me parece que unas pastas que valen 3.000 pesos y el 19% para esa gente es mucho dinero. Y si fuera un paquete de pastas, muy bien, pero es que el arrocito, los frijolitos, entonces el mercado vale 20.000 pesos más el IVA, son 32.000 pesos. Carlos, ¿por qué no nos ayudas a que la gente entienda por qué históricamente, sin importar el estrato ni los ingresos, la gente ha pagado este impuesto? Bueno, claro, pues como lo dice el señor, es básicamente, o sea, como es un impuesto que se cobra a
a la venta de ciertos productos, y hay productos que todos consumimos sin importar el estrato, el porcentaje que vamos a estar pagando sobre ese producto es exactamente el mismo. Entonces, hasta ahora, la manera en que está estructurado el IVA le ha cobrado el mismo porcentaje sobre ese producto tanto a las personas de estrato 1 como a las de estrato 6 sin ningún tipo de distinción. Y lo que se está haciendo en este programa precisamente es estimar cuánto estaban pagando por IVA las personas de más bajos ingresos, y hacer la devolución correspondiente. Maravilloso. Luis Carlos, ¿por qué no hablamos un poco de la importancia de este impuesto para el Estado? Nosotros ya dijimos que era la segunda fuente de ingresos más importante y el Estado tiene un bolsillo que es limitado. ¿Cómo funciona esta devolución y qué tanto puede impactar ese bolsillo del Estado? Bueno, pues no impacta mucho porque lo que se está haciendo en devolución, de pronto Luis Alberto tiene una cifra más actualizada, porque en el momento de la reforma tributaria la cifra fluctuó, pero estamos hablando de que el programa de devolución del IVA, estamos hablando de un par de billones de pesos en costo para el Estado de hacer esta devolución, mientras que en recaudo de IVA le entran al Estado decenas de billones de pesos, ¿sí? Entonces, de acuerdo con que es un dinero bien focalizado, porque es precisamente a las familias más necesitadas que cada peso cuenta muchísimo para ellas, pero pues no es, digamos, en términos de magnitud de todo lo que hace el Estado colombiano, que este año tenía un presupuesto de alrededor de 270 billones de pesos, pues es algo pequeñito. Maravilloso. Bueno, le damos la bienvenida al director del DNP, Luis Alberto, ¿cómo está? Y muchísimas gracias por acompañarnos. No lo estamos oyendo, estamos teniendo un poquito Ahí sí. de... Perfecto, maravilloso. Qué Gracias. Bueno, muy buenos días, un saludo muy especial para ti, para Luis Carlos, para Sandra y a todos los que nos están viendo. Muchas gracias por organizar el espacio de discusión. Y pues aquí estoy a las preguntas que tengan los que nos están acompañando. Maravilloso, Luis Alberto, porque vamos a empezar precisamente con una pregunta de Ciudadanos en la Calle. Se llama Sandra Holguín y me encantaría que usted nos pudiera contestar. Me parece que no es claro qué condición tenía que cumplir la persona para que le devolvieran el IVA. Pensé que si yo compraba cierta cantidad, que he comprado mucho, yo tengo tanto IVA que he pagado en tantas cosas. Entonces, para mí no es claro por qué escogieron ciertas personas para esa devolución. Luis Carlos, si nos puede ayudar, Luis Alberto, si nos puede ayudar un poquito con esta inquietud que es muy generalizada. Por supuesto. Yo quisiera arrancar haciendo como un breve recorderis de algo, y esto Luis Carlos seguramente lo tiene tan presente como yo por la generación en que crecimos. Cuando hace 15 años más o menos, en mi clase de economía colombiana, que era muy buena, un profesor que yo admiro mucho y aprendí mucho con él, me acuerdo como si fuera hoy, me decían, devolver el IVA no se puede, compensar el IVA no se puede, en Colombia eso no es factible. Estamos hablando no de la época de Simón Bolívar, estamos hablando de hace 15 años. Y la razón por la que no se podían era básicamente tres. Yo me acuerdo, yo volví a revisar mis apuntes de esa época hace un par de años cuando arrancó la discusión de la ley de financiamiento, porque quería como entender otra vez qué había cambiado entre ese momento y ahora. Y eran tres razones. La primera era, en mi clase me decían, no se puede compensar el IVA porque no sabemos a quién tenemos que compensarse. No tiene sentido compensárselo pues a los que estamos aquí en este foro, pues no tiene ningún sentido que nos compensen el IVA a nosotros. Segundo, no se puede porque no sabemos cuánto le compenso. Entonces, ¿cuánto es el monto? O sea, asuma que logró el primer problema, ¿a quién? Segundo, ¿cuánto? No, tampoco se puede. Y tercero, no le puedo devolver la plata, o sea, no le puedo compensar la plata, es un operativo muy difícil. Entonces, siempre está el ejemplo, ¿cómo hago para devolverle a alguien que vive en Punta Gallina, en La Guajira, o que vive en Guapi, o que vive en San José del Guaviare, en lugares donde no hay cajeros automáticos y ni siquiera hay carreteras?
Entonces eran como las tres preguntas. Entonces, un poco la ciudadana pregunta exactamente, va en la misma dirección. ¿A quiénes? Pues a quiénes Colombia ha evolucionado, tiene todavía muchos retos, pero yo creo que las pocas cosas en las que la mayoría de los académicos y la literatura están de acuerdo es que ha ido avanzando en términos de focalización. Ahora tenemos unos retos monumentales. El Observatorio Fiscal puntualmente ha hecho muchos análisis de eso en los últimos par de años. Tenemos unos problemas de focalización del gasto brutal, pero lo que uno encuentra es que hemos podido identificar y evolucionar. Todavía no tenemos, por ejemplo, la discusión alrededor de una renta básica y cosas por el estilo se hace difícil en Colombia precisamente por la información. Hoy en Colombia declaran renta menos del 5% de los colombianos, declaran, no que paguen, declaran menos del 5% de los colombianos y reciben subsidios menos del 5% de los colombianos a través de Familias en Acción. Entonces, uno tiene afuera el 90% de la gente sobre que uno no tiene información. O sea, uno no sabe ni siquiera si necesita subsidios. Todo el mundo sabe que lo necesita. Sí, es la intuición de uno por el 60% de informalidad en las empresas, por el 44% de la informalidad en el mercado laboral. Pero no hay un dato que uno diga, pues sí, este es, y si el número de cédula es tal, y vive en tal lugar, y tiene tantos hijos, y le llego a través de este lugar. Entonces, lo primero es ¿a quiénes? Pues Colombia ha evolucionado, tiene un sistema que se llama el SISBEN, que tiene muchas cosas por mejorar, todavía le falta muchísimo, tiene desactualización, tiene problemas de interoperabilidad, tiene problemas de definición de núcleo básico, de familia, tiene problemas de movilidad. Los hogares más vulnerables en todos los países del mundo tienen alta rotación física. En Colombia no tenemos esa trazabilidad. Por ejemplo, en otros países a uno lo obligan a ir a una estación de policía cuando uno se muda. Hace parte de la Constitución. O sea, uno no puede mudar en Francia y que nadie sepa si uno se mudó. Eso no es factible. Incluso simplemente para cambiarse de cuarto. O sea, si uno es estudiante, si era un estudiante en un cuarto, vivía en un cuarto y se cambiaba a otro cuarto en 5 cuadras, tenía uno que reportar a la policía que se cambió a otro cuarto a 5 cuadras. Entonces, el SISBEN, primero pregunta, el SISBEN es el mecanismo y el programa lo que busca es llegarle al 20% más pobre. Ya le llegamos a 1 millón de hogares, básicamente a través del SISBEN. En el SISBEN se puede identificar. La segunda, voy a aprovechar, no lo preguntaba exactamente, pero la segunda era sobre el monto. La razón por la que mi profesor de economía colombiana me decía, no se puede porque usted no sabe quiénes son, no sabe cuánto es, porque las encuestas de presupuestos que se llamaban antes de ingreso y gasto en Colombia tienen un poco menos de 2 décadas. Sí, entonces, hace 15 años, cuando estaba en clase de economía colombiana, pues le decían a uno, no, mire, esas encuestas todavía tienen problemas, tienen fallas, representatividad, no sé qué, eso solo es representativo a nivel de unas ciudades, pero no de toda la nación, bla, bla. Entonces, el segundo problema también era un problema. Ya no lo tenemos, pues eso ha evolucionado. Seguramente tiene espacio para mejorar. Las siguientes generaciones seguro tendrán una encuesta de ingresos y gastos nacional de presupuesto de los hogares, como se llama ahora, mejor en 20 años, eso esperamos. Pero efectivamente ya se puede saber con con algún grado de margen de error más o menos cuánto es el monto. Y ese monto es más o menos 37.000 pesos al mes, lo que es lo mismo 75.000 pesos cada 2 meses. Y la tercera pregunta era ¿por dónde lo devuelvo? O sea, por dónde le compenso, que esto en realidad en términos estrictos es una compensación más que una devolución. La devolución se usa más por el lenguaje, digamos, de comunicación, que es mucho más sencillo, pero en términos estrictos técnicos, de hecho nuestro COMPE se llama compensación del impuesto a las ventas, porque en términos estrictos lo que estamos haciendo es una compensación. Yo calculo más o menos, como decía Luis Carlos, más o menos cuánto en promedio paga un hogar con esas características, que es vulnerable, que por el SISBEN. Y segundo, pues le compenso eso a través de un mecanismo que ya existe. ¿Sí? El mecanismo que existe es como se hacen las transferencias condicionadas, y esto no es condicionado. La única condición es que tiene que ser pobre o vulnerable, pero es no condicionado. No tengo que... ¿Por qué esa razón? Porque incluso ese debate lo tuvimos en la ley de financiamiento cuando lo propusimos la primera vez, y yo era viceministro en ese momento, venga, ¿por qué no lo hacemos que sea con el valor exacto? Sí, que sería como lo técnicamente más deseable. Pero, a ver, la administración tributaria en Colombia tiene muchos retos, muchísimos retos. La DIAN es uno de los problemas que tiene Colombia como sociedad, ¿sí? Ha ido avanzando, todos los gobiernos han ido poniendo un granito de arena, hemos tenido muchos directores muy buenos, pero no solo en este gobierno, en muchos gobiernos, pero todavía tiene un espacio para mejorar inmenso. De hecho, nosotros acabamos de subir a comentarios un COMPES para un crédito de modernización de la DIAN, porque tiene rezagos en número de personas que trabajan con respecto a cada uno de los 1.000 declarantes. O sea, nosotros declaramos bien poquitos, pero además que declaramos bien poquitos, adicionalmente tenemos poquitas personas que le hacen seguimiento a esa declaración. Tenemos un rezago en información que
parece, yo eso lo descubrí siendo viceministro. Yo pensé que era un chiste al inicio. Yo en alguna ocasión, cuando estábamos haciendo los primeros cálculos de la reforma de la primera ley de financiamiento, que era un ajuste al estatuto tributario, en esa ocasión me acuerdo que me dijeron, no, hay que ir a la DIAN a pedir los datos. Yo decía, no, ¿cómo así que hay que ir a la DIAN a pedir los datos? O sea, debe existir un sistema de información. Me está diciendo que el viceministerio técnico, que probablemente es el viceministerio más robusto en capacidades, precisamente porque cambia el viceministro y la estructura sigue, es gente muy buena, muy técnica, que no obedece a discusiones ni públicas, ni políticas, ni nada. Pues obviamente todo el mundo tiene sus consideraciones éticas y políticas, pero digamos, se abstraen mucho de esa discusión. O sea, ellos, digamos que siguen unas metodologías y punto. Y yo decía, ¿cómo es posible que si este viceministerio no puede tener acceso a los datos de la DIAN directamente, sino que tiene que ir el viceministro a preguntarle al director de la DIAN que venga, páseme el Excel, pues calcule el problema estructural que tenemos en el sistema de información? Claro. Entonces pues en resumen, a la ciudadana hay unas poblaciones que ya están más o menos identificadas a pesar de los retos que tiene Colombia. El monto está identificado también, y la metodología que se hace a través de compensación, porque precisamente tenemos esa DIAN, se hace compensación porque imagínese la gente llevando la factura a esa DIAN de la que acabo de hablar. Sí, muchísimas gracias por su respuesta. De hecho, ya tenemos una pregunta de redes sociales que nos interesaría que la contestáramos en este. Dice Elena Or: nunca llegó el mensaje con la notificación ni recargaron DaviPlata. Al averiguar en efecto y responden que sí consignaron, pero que devolvieron el dinero por no reclamarlo. Inicialmente habían dicho que era por DaviPlata. ¿Ese dinero ya se pierde? No, el dinero no se pierde. Esto es una pregunta, digamos, meramente operativa y sí, mire, una innovación que tiene este programa, me lo decía alguien incluso de la oposición, que me dijo como, es que usted es muy cándido, fue la afirmación que hizo, y era referente a que por primera vez en Colombia podemos saber quién recibe una transferencia o un subsidio del Estado. Yo me acuerdo, yo estudié en Universidad Pública, en la Universidad Nacional en Colombia, en Bogotá, y me acuerdo que era muy común entre mis compañeros que dijeran, yo nunca he recibido un subsidio del Estado. Sí, yo tampoco. Yo estudié en colegio privado, en Valledupar, etcétera, y después me fui a estudiar en universidad pública. Entonces, yo tampoco había recibido subsidios en términos estrictos, o sea, mi familia no estaba en familias de anexión, cosas por el estilo, pero cuando entré a la universidad sí tenía clarísimo, porque en mi casa hicieron la comparación de cuánto costaba estudiar, si me daba clase el profesor Luis Carlos o si me daban clases en la Nacional. Sí, y en mi casa hicieron la comparación, en un lado costaba X valor y en la Nacional costaba infinitamente menos, ¿sí? Y no costaba infinitamente menos porque los profesores fueran de menor calidad o porque la universidad fuera de menor calidad, pues sencillamente porque nosotros todos pues pagamos impuestos para subsidiar la educación superior en algunos casos y además con restricciones muy estrictas. O sea, en términos estrictos, la educación pública en Colombia, si uno es estricto hablando como economista, en realidad no es pública porque es excluyente y es rival. Entonces, en realidad no es un bien público en términos estrictos, es un bien financiado de manera pública, pero pues que en realidad no es ilimitado. Entonces, el asunto de la Nacional era que, a lo que voy es, que en ese momento le decían a uno, no, yo no estoy pagando ningún subsidio, yo no recibo ningún subsidio del Estado, yo no tengo ningún subsidio. Entonces yo decía, no, pues, pero es que la matrícula está subsidiada, por supuesto que está subsidiada. ¿A qué voy? Que en Colombia, por primera vez, o sea, no hay un sistema de información donde pueda meter el número de cédula de Luis Alberto Rodríguez y encontrar que sí ha recibido subsidio del Estado. No ingreso solidario de devolución del IVA, no familias en acción, pero sí recibió la universidad. Por primera vez, la devolución del IVA fue quien implementó eso. Uno puede meterse a la página web y saber quién es el millón de beneficiarios y no hay un intermediario, es una cosa con absolutamente transparencia. Aquí está el millón y el millón no se lo van a quitar. Si no hay nadie que intervenga que se lo va a quitar o que si no lo reclamó, no. Por primera vez es absolutamente transparente. Y ese ciudadano que dice, venga, yo salí beneficiario, pero por asuntos operativos, porque cambié el número de teléfono, porque cambié el lugar de residencia, o porque DaviPlata hizo X cosa, o porque Efecti hizo X cosa, no lo va a perder. Esa plata la tiene ahí, pues hay que comunicarse al número de teléfonos de los operadores y pues por supuesto también de Planeación Nacional, y pues ahí está el dinero. Gracias, Sandra. ¿Por qué no nos ayuda a analizar un poquito este tipo de preguntas de las personas?
¿Por qué se generan estas inquietudes alrededor de estos mecanismos y en experiencias internacionales cómo se resuelven esto? ¿O esto es un asunto solo operativo que no obedece, digamos, a ninguna otra pues, realidad? Pues yo creo que la pregunta que hace la ciudadana, digamos que detrás de eso hay algo muy importante que es el concepto de focalización. Y cuando tenemos programas sociales en Colombia o en cualquier parte del mundo, pues hay dos maneras de hacerlo, ¿cierto? Entregarle el programa a toda la población, que es un programa universal. Y en Colombia tenemos un programa que es cerca de universal, que es la cobertura en salud. Si bien tenemos un régimen contributivo y un régimen subsidiado, pues la cobertura en salud es casi universal, pues por lo menos la afiliación a salud. Pero hay otros programas que son focalizados por dos razones. Una, porque pues, los recursos son escasos, no hay recursos que son infinitos. Y dos, porque pues, son programas que por lo general están diseñados para poder ayudar a las familias que más lo necesitan. Entonces, en este caso, la devolución del IVA o programas sociales, incluso como Familias en Acción o Adulto Mayor o Jóvenes en Acción, están focalizados hacia los más vulnerables y hacia los de más bajos ingresos, usando justamente este sistema que Luis Carlos mencionaba, que es el SISBEN. Entonces, muchas familias se preguntan por qué a mí no me está llegando la devolución del IVA, pues porque seguramente no está en ese 1 o 2 millones, tengo entendido que van a ser 2 millones inicialmente que van a ser beneficiados, que están en el, digamos, en la distribución más baja en términos de los ingresos que perciben. Entonces, como sociedad, pues estamos tratando de enfocarnos a ayudar a quienes más lo necesitan y seguramente pues las personas que no lo están recibiendo pues están un poquito mejor que los que lo están recibiendo. Y operativamente, pues sí hay que resaltar que en Colombia hemos tenido un avance muy, muy grande con el tema de bancarización. Por supuesto que hay mucho por mejorar, pero el hecho de poder recibir una transferencia monetaria a través del celular, pues es un avance muy grande que pues hace 10 años no lo podíamos ni imaginar. De hecho, la primera, cuando arranca Familias en Acción a finales de los 90, principios del 2000, Familias en Acción, el subsidio se entregaba en físico en el Banco Agrario. De hecho, Familias en Acción no podía llegar a los municipios donde no hubiera un banco agrario porque no había manera de hacer estas transferencias. Entonces, si bien hay algunas frustraciones como la de la persona que hizo la pregunta, digamos que yo creería que porcentualmente, digamos, la facilidad de llegar a un porcentaje más alto de la población ha sido un avance muy importante. Luis Carlos, ¿por qué no andamos un poquito en ese tema de la bancarización? ¿Qué tanto funcionan estos tipos de programas para que más población se vincule al sistema financiero? Bueno, o sea, yo creo que en general, como lo que mencionaba Sandra, es parte muy importante de la historia del país. Tenemos mucha experiencia llegándole a esta población. Las nuevas tecnologías han ayudado no solo en Colombia, sino esto es una cosa que se ha observado en todos los países en desarrollo, por ejemplo, digamos, incluso en países de África con ingresos mucho más bajos que el nuestro, se ha logrado llegar a una población de muy bajos ingresos, obviamente informal, con transferencias por celular. Creo que hemos avanzado bastante en términos de llegarle a la población. Ya otra discusión es cómo tener un sistema financiero que les sirva a las necesidades de la población. Hay insatisfacciones, ¿será que tener acceso a crédito? Una cosa es tener acceso a transferencias del gobierno, otra tener acceso a crédito, a qué tasas, y ahí es donde están los retos, ¿no? No tanto en llegar, sino en tener un sistema financiero que les sirva al grueso de la población. ¿Por qué no oímos a la señora Marta Rollave, que ella también y nos extendió la siguiente pregunta? La devolución del IVA, entiendo que la devolución del IVA es los productos que uno compra en la canasta familiar y le cobran el IVA y pues supuestamente le vuelven lo que uno ha comprado. Adelante, Luis Alberto, ¿qué decirle a ella? No, exactamente eso es, no solo en la canasta familiar. Por ejemplo, ponían en la pregunta, hace 2 preguntas, ponían un ejemplo que efectivamente pasa, el de la pasta.
o el del chocolate, o el del café, que tienen efectivamente, o el de las prendas de vestir, que tienen una tarifa, porque hay muchos también en la canasta, y eso es importante resaltarlo, hay muchos, no solo en la canasta familiar o en la canasta, que es conocido como la canasta básica, sino incluso hay muchos productos que ya están exentos, están excluidos, o tienen algún tipo digamos, de excepción del cobro de ese impuesto. Entonces lo que hicimos fue calcular con los que realmente tienen, o sea, los que tienen un valor y que normalmente los consumen, ¿sí? Porque también hay otros bienes que pagan IVA, pero que no son consumidos por los hogares más vulnerables. Y eso lo puede sacar uno precisamente de esas encuestas que mencionaba en la primera pregunta, en las que normalmente antes, o sea, hace 20 años no era posible identificarlo con tanta facilidad, o al menos con tanta credibilidad, porque las encuestas de hogares y de presupuestos y de ingresos y gastos no eran, digamos, tan representativas y tan sólidas como hoy lo son. Claro. De hecho, nosotros hicimos una encuesta en Instagram y les preguntamos a las personas, ellos a quién creían que beneficiaba esto, y nos encontramos con el siguiente panorama. Tenemos un asunto técnico, pero básicamente la gente estaba un poquito confundida en el concepto de estrato y lo que explicaban del Sisbén. ¿Qué tan correlacionado están estos conceptos? La gente se confunde mucho. Por ejemplo, podemos ir a la pregunta específica de Giovanni Alberto, en donde nos cuenta esta realidad. Bueno. Porque uno hace la compra, ¿en qué momento uno le devuelven lo que uno ya ha dado, como el impuesto que uno siempre ha comprado y compra? Y a uno reclama, ¿a dónde reclama uno el IVA? ¿A dónde lo reclama? ¿A dónde el impuesto? Es que no hay mucha aclaración sobre el asunto. Que devolución del IVA, devolución del UVA, ¿para quién se lo devuelve a uno? Me disculpan que nos adelantamos con otro panorama, pero él lo que dice es básicamente en qué momento a uno le devuelven el IVA, uno cómo hace, a quién se acerca, si no tiene celular, cómo lo consiguen, cómo consiguen a la persona. Luis Alberto. Sí, pues gran parte del trabajo que se ha hecho en las últimas 2 décadas es precisamente consolidación de información. Una segunda, algo que se hace en los últimos años y que es novedoso y que ha sido muy intensivo ahorita, no solo en la evolución del IVA, sino en ingreso solidario, es cruzar bases de datos con las telcos, con las empresas de telefonía móvil, que, para ser completamente honesto, han sido muy generosos en este sentido. O sea, nos han prestado la información, nos han dado la información, obviamente teniendo todos los requerimientos de habeas datas y cosas por el estilo. En ocasiones nos mandan ellos mismos los mensajes de los que podemos identificar, y haciendo esos cruces de informaciones que los encontramos. Pero a mí me gustaría hacer referencia a la encuesta que hicieron en redes sociales, ustedes, referente a quienes creen que la población, quién cree que debe o ha recibido la devolución del IVA. Y es muy importante, ¿por qué? Porque en Colombia, yo creo que desafortunadamente ha hecho carrera una conversación alrededor de los niveles de ingreso en Colombia y los niveles de poder adquisitivo de los hogares, con referencia a algo que no es exacto, que son los estratos. Entonces, cuando uno habla de hogares vulnerables en Colombia, yo tuve ese debate incluso, sí, con mi mamá y con mis tías, ¿sí? Venga, ¿por qué no también el estrato 3? Que hay mucha gente en el estrato 3, mire, y entonces le sacaron un caso. No, mire, que yo conozco a una señora que vive en estrato 3 y la señora se le murió el esposo y la señora vive peor que antes. Y entonces incluso ella, que está en estrato 3, vive en una peor situación que alguien que yo conozco que está en estrato 1, pero que en realidad tiene una pensión y no sé qué. Y eso muestra el ejemplo típico de los problemas de focalización que tiene el estrato, ¿sí? Claro. En Bogotá, para ponerlo en Bogotá y en Medellín, seguramente hay lugares que son estrato 3 o incluso que son estrato 1 porque son edificios de conservación histórica y patrimonial, entonces son estrato 1, no pagan impuestos, pero son apartamentos o casas, en algunos casos incluso de miles de millones de pesos. La focalización, tanto de la evolución del IVA y ojalá en el futuro en Colombia sea cada vez más intensivo en datos alrededor del nivel de ingreso, ¿sí? Y del patrimonio y
los activos y de cosas por el estilo, pero no de la ubicación, porque la ubicación no le da una información precisa alrededor de eso. Entonces, para responder puntualmente, la evolución del IVA, la compensación del IVA está diseñado precisamente pensado usando variables de vulnerabilidad, o sea, usando el SISBEN puntualmente, y está pensado en ampliarse usando esas variables, no las variables de estrato. Si uno dice, haga X cosa para todos los estratos 3 o el estrato 4 en Colombia, es posible que cometa errores de focalización. No porque ellos no necesiten, pero probablemente hay otros que necesitan más, que no están en esos estratos y que efectivamente, le voy a poner un ejemplo que es el que a mí me parece normalmente mucho más diciente, y es, en Colombia tenemos subsidios de energía a hogares que están en X estratos determinado, y tenemos 500.000 hogares, más o menos, 500.000 hogares que no están en ningún estrato. ¿Por qué? Porque viven en hogares rurales dispersos que no están clasificados en ningún estrato, o sea, ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5. Y tenemos hogares que sí reciben en los estratos, que probablemente no necesitan, y tenemos 500.000 que no hacen parte de ningún estrato, ¿sí? Porque no están en la formalidad del desarrollo urbanístico. Okay. Vamos a ir con una pregunta de nuestras audiencias. Discúlpenos que tenemos unos asuntos técnicos que ya estamos resolviendo. Si quieren, hablemos un poco y expliquémosle a las personas sobre la necesidad de estos auxilios en épocas de crisis como estos, y qué tanto, si la gente de pronto se confunde, que no van a seguir. ¿Esto es algo que es permanente o es esporádico por el momento de coyuntura? Luis Alberto. Uy, tenemos fallas en audio. Como está diseñado el programa es efectivamente de manera permanente, ¿sí? Nosotros aceleramos de alguna manera la implementación, porque estaba pensado llegar a 1 millón de hogares el próximo año, el 2021, si lo dejamos en el COMPES, que la aprobamos antes de que arrancara la emergencia, pero emergencia del COVID-19, pero en realidad está pensado para mantenerse. Yo personalmente creo que ese es un programa que en orden de magnitud es pequeño con respecto a todo el presupuesto general de la nación, pero son el tipo de programas que deben evaluarse, por supuesto, y saber si efectivamente tiene impacto, pero son programas que tienen, digamos, toda la información, tiene toda la transparencia para poder saberlo. O sea, claro, al menos le puedo hacer una evaluación de si efectivamente funciona, y debería mantenerse. Nosotros lo estamos pensando que esté todo el gobierno, pero ojalá esté más allá de este gobierno. Yo creo que en Colombia el problema de oportunidades que hay y de asignación de beneficios del Estado es profundo. Hay problemas en focalización del gasto muy profundo. Hay problemas de ineficiencia del gasto muy profundo, tanto en subsidios de personas como en subsidios de empresas. Eso es ampliamente conocido. Hay problemas estructurales del recaudo. Lo poco que se recauda puede también mejorarse. Entonces yo creo que programas como estos que seguramente tienen cosas por mejorar y hay que hacerle su evaluación de impacto, como es lo deseable de todos los programas, pero si uno lo compara con otros programas del Estado, sin lugar a dudas, la primera respuesta es ojalá se mantenga, ¿sí? Ojalá sea permanente. Al menos nosotros lo mantendremos por este gobierno, y de hecho estamos pensando en ampliarlo en número de hogares beneficiarios, y pues por supuesto que sujeto a la discusión que pueda darse del impacto que tiene y del costo de efectividad y cosas por el estilo, pues yo creo que sería valioso mantenerlo en el tiempo. Maravilloso. Vamos a escuchar, director, la pregunta específica de Giovanni Alberto. Si habla de los estratos bajos, pues creo que me incluiría yo ahí, porque yo soy de un estrato, o sea, yo soy de estrato 2, ¿cierto? Entonces yo me incluiría ahí. Entonces lo más normal sería que yo estuviera incluido en lo del beneficio del IVA. Pues se supone que la devolución del IVA es para las personas que no están recibiendo ningún ingreso de nada. Pues afortunadamente nosotros estamos contando con el trabajo y todo, pero igual la pregunta sería mía que ¿por qué solo a los más necesitados y no a todos? ¿Sí me entiende? Porque todos somos consumidores del IVA y pagamos IVA y compramos cosas con IVA. Luis Carlos, un poquito a explicarle a él, y después si quiere Luis Alberto complementa. Lisandro.
Bueno, a ver, yo creo que la pregunta es muy válida para tiempos de pandemia, ¿no? Porque en este momento es toda la economía la que necesita apoyo por parte del gobierno, un punto en el que hemos insistido mucho desde el Observatorio Fiscal desde mediados de marzo, es en la importancia de subsidiar las nóminas, al igual que los demás costos y gastos operativos, hasta de las empresas formales, para que la gente que trabaja ahí pueda mantener sus empleos, se pueda mantener la demanda, que incluso es demanda de lo que producen, de los servicios y de los bienes que producen las personas que están en otros estratos sociales. Entonces yo creo que en tiempos de pandemia es una pregunta completamente relevante y pues el gobierno nacional se ha movido desde el DNP muy rápido a ayudar a los más necesitados en esta coyuntura. Desafortunadamente no se puede decir lo mismo con respecto al resto de la economía que necesita apoyo. Pero en tiempos normales, que en últimas esta devolución del IVA es una cosa que se hizo antes de la pandemia y que va a continuar indefinidamente, la razón es precisamente que pues en una sociedad, sobre todo en una sociedad como la nuestra, que así lo establece en su constitución, las personas de más altos recursos deben, según hemos llegado pues a un consenso social, aportar un mayor porcentaje de sus ingresos en impuestos. Entonces, esta devolución del IVA lo que hace es aliviar a las personas que más bajos ingresos tienen, a la vez que mantiene la carga, o trata de mantener la carga principalmente sobre las personas de más altos ingresos. Y en ese sentido, pues la razón es esa, que a más altos ingresos la sociedad colombiana, nuestra constitución, espera un nivel de solidaridad más alto con las necesidades de nuestros conciudadanos mediadas por el Estado colombiano. Luis Alberto, ¿quiere complementar algo? Sí, efectivamente, vamos, en la pregunta estaba ¿por qué no a todos? Y es precisamente lo que dice Luis Carlos, no tendría sentido que sea todo. Causaría sorpresa, por ejemplo, cuando arrancamos con la discusión de la compensación del IVA hace 2 años, pues en el 2018, poco menos de 2 años, a mí un exministro de Hacienda me decía, pues de hace varios años ya, me decía, venga, ¿por qué más bien no baja 2 puntos el IVA? Y le termina costando más o menos lo mismo y pues no tiene que todo ese lío de focalizar y mandarle la plata y no sé qué, y pues tenían toda una historia incluso con que no, que es que eso termina intermediando el sector financiero y no sé qué, tiene una historia peculiar. Yo le decía, no, pues que, por ejemplo, mi caso, ¿qué sentido tiene que yo pague 2 puntos menos? O sea, ¿detrás de qué? ¿Cuál es el argumento para que yo pague 2 puntos menos? O sea, yo, Luis Alberto Rodríguez, pues yo no tengo un patrimonio tan grande, pero sin lugar a dudas no estoy ni en el decil 1, ni en el decil 2, ni en el 3, ni el 4, ni el 5 de menor ingreso en Colombia, ¿sí? Sin lugar a dudas hago de los afortunados que tienen un trabajo claro, formal, etcétera, que tiene sus vacaciones, que aunque no las tome, que tiene sus cesantías, etcétera. Pues no tiene ningún sentido que a mí me baje el IVA, o sea, eso no tiene ningún sentido, ¿sí? No tiene ninguna justificación. Lo que hay que hacer es efectivamente mejorar un impuesto que de por sí ya es bastante, digamos, distorsiona mucho el mercado, ¿sí? Porque es un impuesto, todos los impuestos indirectos tienen problemas, ¿sí? Todos los impuestos indirectos tienen problemas, el IVA y todos los indirectos tienen problemas. Los impuestos directos tienen mucho más sentido. Directo es con la capacidad de ingresos, ¿sí? Pues esos impuestos tienen mucho más y con el nivel de activos y patrimonio, etc. Pero los impuestos indirectos como el IVA, que no se lo cobran a uno, a la persona, sino que se lo cobran a los objetos y por lo tanto son indirectos, y a los bienes, pues por supuesto generan problemas. Pero el sentido del mecanismo de compensación del IVA y de devolución del IVA es, dado que ya asumo que existe un impuesto que tiene problemas, lo corrijo pues para esos hogares que es más injusto que lo paguen, ¿sí? No lo corrijo completamente, porque si lo corrijo completamente, si le bajo 2 puntos, pues le bajo al de mayor ingreso y le bajo al de menor ingreso, o sea, quedamos en la misma situación. Entonces, es muy importante, yo personalmente creo que uno debería tener un mecanismo no solo de compensación del IVA, sino también otros mecanismos de compensación del sistema tributario
Debería ampliarse ese mecanismo de compensación, pero por supuesto también debería ampliarse el mecanismo de recaudo, ¿sí? Los impuestos que se reciben hoy en Colombia son muy bajitos y también los mecanismos de compensación que tiene, que son normalmente el gasto público, son muy bajitos. Uno encuentra en muchos sectores de la economía, tanto para hogares como para empresas, transferencias del Estado o gasto público que no está bien focalizado, o sea, que va a lugares que probablemente tendría más impacto si fuera otro. Claro. Vamos a ir con una pregunta de redes sociales que nos hacen por la transmisión. Julie Velázquez pregunta, ¿la devolución del IVA es solo para gente que maneja tarjetas y los que manejan solo efectivo, o sea, la gente que verdaderamente lo necesita y que vive en el día a día, qué? No, yo creo que Sandra hizo un muy buen apunte en ese sentido. O sea, hace 20 años entregaba en efectivo la plata. Hay evidencia empírica del impacto que tiene eso en inclusión financiera, ¿sí? La diferencia entre entregárselo a través de un producto financiero y entregárselo en efectivo, ¿sí? En eso hay, pues, digamos, unos impactos en inclusión evidentes. Pero lo segundo es, se ha asociado a la cuenta bancaria o a la tarjeta de crédito a un tipo de población. Pero Colombia ha avanzado en eso. Colombia tiene, y lo decía Luis Carlos, también tiene retos muy grandes en acceso al crédito, muy profundos. ¿Sí? Tiene unos problemas estructurales del mercado. Primero, o sea, el mercado del sistema financiero tiene problemas, y eso lo han dicho en muchas ocasiones los economistas, pero también tiene problemas por el lado de la demanda. Tiene problemas por el lado de la demanda porque básicamente la alta tasa de informalidad no permite que sean sujetos de crédito los hogares más vulnerables, ¿sí? Por un lado tiene un problema de mercado, eso es verdad, y adicionalmente tiene un problema de demanda, ¿sí? Entonces, el asunto es esos problemas que tiene el sistema financiero, que son ampliamente conocidos y discutidos y que últimamente han sido, yo creo que en mi opinión, mal satanizados y se han llevado a posiciones muy extremas alrededor de los problemas que hay ahí, que tienen muchos matices, que entonces solo el que tiene una tarjeta de crédito es el que en realidad está bancarizado. No, Colombia ha avanzado profundamente en bancarización incluso, y ahorita en los últimos, yo no tengo la menor duda que a final de año vamos a tener unos índices de bancarización no vistos en Colombia. ¿Por qué? Porque ahora existen, por ejemplo, los pagos de bajo valor, de bajo monto. Existen las cuentas bancarias o digitales asociadas a números de teléfono. O sea, uno no necesita pagar una cuenta bancaria ni pagar impuestos asociados a la cuenta bancaria ni tener unos costos asociados a la bancarización de esa forma, sino que incluso con el número de cuenta, con el número de teléfono, perdón, no tiene que tener ni siquiera un teléfono inteligente, puede hacer transferencias. Eso más conocido como los sistemas de pago de bajo monto o la SETPE, definitivamente es una forma también de recibirlo. Y no, la pregunta puntual, ¿necesito tener una cuenta, una tarjeta de crédito, tener una cuenta bancaria? No, hay muchas otras formas de bancarización que son muy valiosas también. Sandra, ¿uno qué le puede decir a estas personas a las que no les llega de pronto el subsidio y que se sienten que necesitan que les llegue a ellos? ¿Uno qué pensamiento, qué podría o cómo podría atender estas inquietudes? Sí, pues antes de eso, Natalia, yo sí quisiera aclarar al escuchar tantas preguntas que ustedes han hecho de la gente, creo que hay una confusión y hay un tema hay ese cierto como narrativa, digamos, de este programa. Y pues Luis Alberto lo dijo claramente, el nombre de este programa técnicamente es compensación, no devolución, porque sí, lo que entiendo según las preguntas es que mucha gente, pues muchos ciudadanos están pensando que se les va a devolver todo el IVA que estén pagando, y eso no es así con este programa. Están compensando por un cobro que no se debía haber hecho, que es cobrarle a las personas de más bajos ingresos un IVA por algunos productos que consumen, ¿no? Digamos como los ejemplos que daba el director de Planeación Nacional relacionados con comprar el chocolate o la pasta o el café. Entonces es un subsidio que es un monto, o no es subsidio, realmente se llama compensación, pero es una compensación en efectivo que se está dando por igual el mismo monto a estas personas, independientemente de lo que compren o lo que consuman, que creo que eso es importante aclararlo a la ciudadanía. No es que
vayan a ir a comprar al mercado y les vayan a regresar el IVA. Creo que eso es importante aclarárselo a la ciudadanía. Quienes no lo reciban, que es tu pregunta, Natalia, pues Colombia también ha avanzado en política social en las últimas 2 décadas y hay otros programas sociales. Primero está Familias en Acción, que tengo entendido que la devolución del IVA está yendo, pues digamos, primordialmente a familias beneficiarias de Familias en Acción y de adulto mayor, que son 2 poblaciones muy importantes en cuanto a la necesidad de estar, digamos, protegidas bajo esta emergencia. Y hay un programa nuevo, pues que pues, realmente el Departamento Nacional de Planeación ha hecho una labor extraordinaria en estos 2 meses, poniendo en marcha el programa de ingreso solidario, que es un programa de emergencia, porque seguramente hay muchas familias que nuevamente no necesariamente estaban en un ingreso demasiado bajo para ser beneficiarias de estos programas, pero que ante la pandemia se han visto gravemente afectadas, que son las familias que llamamos vulnerables, digamos que su ingreso está un poquito por encima de la línea de pobreza o de pues, el ingreso mínimo, digamos, para la focalización, pero que con esta pandemia han tenido un choque muy grande y han perdido sus ingresos. La racionalidad detrás de este programa nuevo de ingreso solidario es justamente poder compensar a las familias en este momento y proteger de alguna manera como decíamos al comienzo, que estas familias tomen decisiones o se vean abocadas a tomar decisiones que después tengan consecuencias muy negativas, tanto en ellos, en los adultos, como en los niños y en los adolescentes de esos hogares. Entonces, si no están recibiendo la compensación del IVA, pues mi llamado sería a que pues también miremos otros programas sociales que están a disposición y que se han ido fortaleciendo en los últimos años, no solamente en este gobierno, sino de gobiernos anteriores, como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, y ahora este nuevo de ingreso solidario que pues, es claramente un programa muy importante para atender esta emergencia que estamos teniendo. Claro que sí. Sí. Yo quiero meter la cucharada un instante porque Sí. leyendo entre líneas la pregunta que nos hacían, si bien lo que han dicho Sandra y Luis Alberto es completamente cierto con respecto a la devolución o compensación del IVA, me suena a que puede estar hablando de los 3 días sin IVA, que sí son literalmente una devolución del IVA a quienes lo hagan, en efecto a quienes hagan los pagos por medios electrónicos, y ahí sí podemos hablar de una devolución, y precisamente esto resalta este conflicto de la informalidad y la focalización. Cuando es por medios electrónicos yo puedo saber exactamente qué compró una persona y cuándo pagó por IVA, y entonces la DIAN puede decir es que no es este estimado de 37.000 pesos al mes que más o menos una persona estaría pagando en IVA y lo compensamos, sino, no, usted compró este computador, los electrónicos son una de las cosas que están dentro de esta evolución, y entonces tanto por ciento, y de hecho inmediatamente se descuenta y se puede llevar un registro mucho más rápido. Entonces esa es la razón, y creo que lo que resalta ahí la ciudadana es pues sí, o sea, cómo las personas que tienen acceso a medios electrónicos son las que reciben esta compensación, o a tarjetas de crédito precisamente, y no las demás, y pues yo creo que es un cuestionamiento válido, y más que seguramente que por una intención del gobierno de ayudar a unos sino a los otros, es la dificultad operativa. Las cosas que se compran informalmente yo no puedo saber como Estado exactamente cuánto fue, por lo tanto me toca, pues no, es más difícil hacerlas objeto de estos 3 días sin IVA, que son sí literalmente una devolución. Claro, ahí también valdría la pena pensar en que estos subsidios tampoco opacan de un lado a otro, es decir, si yo recibo Familias en Acción no quiere decir que no puedo recibir la devolución del IVA o que no puedo, digamos, participar en los 3 días sin IVA, sino que son todas cosas distintas. A continuación, vamos a ir con la siguiente pregunta del Augusto León. Esa es la pregunta, esa es la duda que yo tengo, que no sé cómo se mete uno a la página para poder acceder a esos beneficios solidarios. Adelante, Luis Alberto. Sí, ahí, y Sandra mencionaba, hay 2 programas que son relativamente nuevos, de Familias en Acción ya es conocido,
y se conocen los procedimientos. Uno es la devolución del IVA, que tiene una página web que es www.devolucioniva.dnp.gov.co, y el otro es Ingreso Solidario, que tiene una página muy parecida, solo que Ingreso Solidario y el resto es igual, .dnp.gov.co. Ahí están las bases de datos de los usuarios, de los beneficiarios de esos programas, de cada uno de ellos. En uno hay 1 millón de hogares, efectivamente tomados, como decía Sandra, de Familias en Acción y de Colombia Mayor, o sea, los otros programas de transferencia condicionadas, porque son hogares vulnerables. Y el otro programa, que es Ingreso Solidario, es precisamente para hogares que estaban ligeramente por encima de esa línea de pobreza, o que por lo menos el CISBEN no los identificaba como pobres, y que en la situación de la pandemia estaban necesitando unos ingresos. Ese programa, que va a 3 millones de hogares, es un programa que está diseñado de manera, digamos, de emergencia. Yo personalmente creo que Colombia va a tener que ampliar digamos, la red de protección social que tiene vía transferencias condicionadas, sin importar cuál sea exactamente el nombre, el mecanismo. Yo creo que por el impacto que va a tener en empleo, por el impacto que va a tener en la actividad económica, muchos hogares que en Colombia estaban saliendo en los últimos dos décadas de la pobreza quedaron en una situación muy compleja, gran parte de ellos en sectores que son altamente informales, y seguramente se necesitará crear mecanismos para esa ampliación. Actualmente tenemos el de la devolución del IVA y tenemos el de ingreso solidario. Si uno suma números redondos, solo para poner números redondos, ahora que se está hablando mucho de esto de la renta básica, si uno suma 2.600.000 hogares en Familias en Acción, si uno suma más los de Colombia Mayor, que hay muchos de Colombia Mayor que por supuesto están en Familias en Acción, pero póngale el número redondo 1 millón más, estamos hablando de 4 millones más o menos entre Familias en Acción y Colombia Mayor, si uno no tiene en cuenta los hogares que también están en los dos, ¿sí? Y a uno le suma a eso los 3 millones de ingresos solidarios, estamos hablando de 7 millones de hogares. Números redondos nuevamente, 7 millones de hogares multiplicados por más o menos 4 que tienen los hogares en Colombia. Estamos hablando de un poco más de la mitad de la población en Colombia que están recibiendo transferencia. Yo creo que la discusión alrededor de lo que tiene que ser temporal, lo que tiene que ser permanente y eso seguramente se tendrá que dar, y sobre todo como cuál es el mecanismo de financiamiento. Pero claramente en una situación como esta es importante que se dé ese debate, es importante que se calcule incluso cuáles exactamente los montos que se necesita, y pues que se atienda a esa población, que muchos de ellos son los que están diciendo en estos videos, venga, yo también necesito en estos momentos. Sobre todo en estos momentos yo creo que la discusión es mucho más relevante que en otros escenarios. Claro, ya llevamos un tiempo hablando y es necesario agradecerle a nuestras audiencias por todas sus preguntas, y de hecho vamos a seguir con la siguiente inquietud. Teresa Chacón nos pregunta: un señor muy pobre que lo cogió la cuarentena en Bucaramanga por temas de salud, es de Cúcuta y no ha podido cobrar por Efecti, allí no le pagan. ¿Cómo se hace ya para la segunda consignación y nadie resuelve allá en Bucaramanga? Él necesita esa plática. No, debe conseguirse una forma de poder recibirlo, ¿sí? Sobre todo si es un adulto mayor, que entiendo es el caso. Claro. Nosotros en la primera emergencia económica permitimos alivianar las cargas administrativas. Es una cosa que a los economistas nos cuesta mucho trabajo entender, pero que a los que son abogados lo entienden de mejor manera. Yo personalmente me ha tocado, digamos, entender la minucia de eso, del problema de suplantación que hay en Colombia. En muchas ocasiones, sobre todo con ingreso solidario nos pasó, que teníamos los beneficiarios, pero teníamos la información desactualizada, porque nos tocaba usar el CIFEN 3, porque no teníamos el CIFEN 4 para toda la ciudad, entonces nos tocaba usar el CIFEN 3. Y sabíamos, y todo el mundo sabía, que el CIFEN 3 tenía no solo fallas, sino información desactualizada. El CIFEN 3 se recaudó entre el 2007 y el 2011, y no hay un mecanismo de actualización automática. Entonces, probablemente el teléfono que teníamos era el 2007 o del 2010. Entonces, uno dice, pues sencillo, pues ponga la página web y que la gente ponga el número de teléfono nuevo, ya, se acabó. ¿Sí? O que me lo manden por WhatsApp, o que me lo manden por Instagram, o que lo que sea. Y de hecho, muchos hogares me escribían a mí personalmente: oiga, doctor, usted salió en el programa del presidente diciendo esto, tal. Mire, sí, yo salí beneficiario, estoy muy contento, estoy muy feliz, me va a salvar este mes porque yo trabajaba en el sector informal y no tengo ingresos, pero yo cambié de teléfono. Entonces aquí le mando mi número de teléfono, director, para que, pues por favor, lo meta a la base de datos. Entonces,
Pues la verdad es que los que no somos abogados, a mí, yo incluso lo pregunté, pues ¿por qué no? O sea, si esta persona manda un número de teléfono, ¿por qué no actualizar el número de teléfono? Entonces me decía, venga, no es tan sencillo. Director, sí, pareciera que fuera una cosa como natural, sí, pues ¿por qué no? Pero usted en realidad puede estar extralimitándose en funciones, usted puede estar cometiendo incluso faltas disciplinarias y delitos incluso, si, según la Constitución nuestra, si por alguna razón usted cambia un registro administrativo y no tiene unos procesos de validación. ¿Por qué? Porque pues desafortunadamente hay gente inescrupulosa que se hace pasar por otros, que usa este tipo de información para cobrarle a otro. Sí, o sea, se cometen delitos. Algunos pueden que sean menores los casos, pero existe el riesgo mayor a cero de que se cometa y por lo tanto los procesos de validación algunas veces son tan tediosos que en casos como estos no le permitan a una persona reclamar en un lugar diferente que donde aparece su registro administrativo. Entonces, eso lo alivianamos en la primera emergencia económica, fue permitir que, por ejemplo, un familiar pueda hacer digamos, el retiro y hacer efectiva la consignación o efectivo, no solo lo hicimos para los programas sociales, o sea, para la devolución del IVA, para ingresos solidarios, sino incluso para pensiones, que nos pasaba, venga, si pues la persona es un adulto mayor de más de 70, 75 años, pues precisamente él es el que tiene que estar cuidándose, ¿sí? O sea, el COVID ataca mayor índice de letalidad de esos hogares, pues no lo va a poner a salir a hacer una fila en el banco o en el Efecti o en X lugar, porque pues él precisamente es el que no tiene que salir, no pues yo o las personas que tienen menor de edad, sino los hogares que tienen personas de más de 70 años son los que más tienen que cuidarlo. Entonces, eso lo liberamos los cargos. Entonces, para responderle puntualmente, hay que insistir la llamada del Efecti y al DNP, porque debemos encontrar alguna forma para que lo pueda reclamar. Nosotros liberamos las cargas, pero seguramente en esa oficina de Efecti todavía no tienen toda la información. Entonces, vamos a estar atentos a ese caso. Sandra, uno cómo puede explicar que este tipo de subsidios se distribuyan en el campo y la ciudad y que no haya como distinción alguna, sino que realmente la focalización se dé sin importar dónde está la gente ubicada? Pues yo creo que esa es precisamente la labor que ha realizado el CISBEN desde hace muchos años. O sea, precisamente el CISBEN es un sistema de identificación para beneficiarios de los programas sociales y lo que hacen son unos operativos digamos muy rigurosos para asegurar que geográficamente llegan a aquellos lugares en las zonas urbanas o en las zonas rurales en donde están los hogares que presumiblemente más van a necesitar los programas, y se levantan datos en millones de hogares. Ya ha habido, pues digamos, varias rondas de recolección de información que se han ido fortaleciendo, como lo decía Luis Alberto, en términos de fortalecer las bases de datos del país. Son encuestas que se levantan literalmente tocando la puerta de las casas y entrando a los hogares para levantar toda esta información y entender las condiciones de vida de los hogares, precisamente para poder nuevamente llegar a aquellos que más lo necesitan. Entonces, este sistema de identificación de beneficiarios, que es el CISBEN, pues llega tanto a zonas urbanas como a zonas rurales, y esa es la apuesta, es tener la información más rigurosa posible para poder tener pues la menor cantidad de errores, ¿no? Digamos que por supuesto a veces hay lo que llamamos errores de inclusión o de exclusión, gente que está viviendo en muy buenas condiciones y es beneficiario de un programa y eso es un error, o al revés, gente que lo necesita mucho y que no le está llegando el programa, seguramente porque también hay un error, pero cada vez esos errores se han ido minimizando de manera que se pueda llegar a las personas que más lo necesitan, y reitero, tanto en zonas urbanas como en zonas rurales, y son operativos en donde se han hecho inversiones muy importantes en el país precisamente para tener los datos de la mejor calidad posible. ¿Cómo decirle a la gente que dice, yo no estoy en ningún lado, no me han contactado, a dónde golpeo, a ver cómo hago para salir, que de repente incluso tengan problemas en la aparición del CISBEN, director? Pues hay un esfuerzo muy grande que se lleva haciendo desde el 2016, que es el CISBEN 4. Yo personalmente creo que eso fue un trabajo bien hecho desde su momento. Lo estamos terminando. Ese CISBEN tiene unas características adicionales. Por ejemplo,
que tiene obligación, digamos, tiene obligaciones y responsabilidades dentro del Estado sobre actualización de información, que eso es algo, pues para que no pase esto, que la familia le escribe al director de planeación al inbox del Instagram porque cree que esa es la forma pues de actualizarlo y que genuinamente pareciera que fuera natural esa forma, pero no es, desafortunadamente legalmente no es posible. El Sisbén 4 yo creo que es un gran instrumento, seguramente habrá un 5 y un 6 que será mejor, pero creo que el 4 es un buen avance. Lo segundo es, yo también creo que las crisis en todos los países, y Colombia lo ha vivido, también es una oportunidad de acelerar cosas en política pública, ¿sí? Pasó en la crisis financiera, se creó Fogafín en la crisis de fin de siglo del año pasado, en una de las financieras, el Fogafín no existía antes, en la del 99 también se creó Familias en Acción, que creo que es un programa valioso, que seguramente también tiene espacio para mejorar, pero que es un programa que ha mostrado tener impacto, sobre todo en zonas rurales y cosas por el estilo. Y yo creo que esta pandemia nos va a dejar un registro social, ojalá mucho más robusto. Ya se hace evidente, nosotros lo metimos en el plan de desarrollo, la discusión del registro social, así como hemos metido lo de la evolución del IVA, de tener ojalá un sistema de información en el que yo personalmente pueda poner mi número de cédula y salir. Luis Alberto estudió en una universidad pública, entonces recibió tanto de subsidio, porque durante 5 años pues, la matrícula que pagó era el 20% de lo que normalmente costaría la matrícula. X alcalde vive en estrato 3 en X ciudad, entonces pues recibe tanto de subsidio de energía, de agua y de alcantarillado. Yo creo que ese debería ser lo ideal. X empresa tiene esta exención de impuesto porque hace parte de este sector o tiene asignado X beneficio tributario y por lo tanto pues recibe un monto de subsidio. Yo creo que eso debiera hacer parte del contrato social y de la democracia y yo creo que nos va digamos, los problemas que se hicieron más evidentes, por ejemplo, que no teníamos la información de todo el mundo, por muchas razones, no solo porque el Sisbén está focalizado en entregarle recursos a los más vulnerables, sino porque además en la estructura tributaria, pues solo el 5% declara renta. Entonces, ni por el lado de los ingresos ni por el lado del gasto tenemos una base de datos completa, ¿sí? Entonces, yo creo que uno de los retos que se hizo evidente, yo me acuerdo cuando estábamos discutiendo plan de desarrollo y propusimos lo de registro social, en muchas ocasiones nos dijeron, venga, pero eso te va a tocar comprar un sistema de información y eso es costoso y para qué eso y no sé qué. Y entonces había abogados que nos decían, no, pero es que la veas data y no sé qué, bueno, y había cosas que lo impedían y transferir información entre entidades del Estado y había peros y tal. Ahorita se hizo evidente, o sea, ahorita los ministerios al contrario nos están diciendo, oiga, venga, yo tengo una base de datos que nadie conocía, mire, aquí está, ¿será que la pueden revisar? Antes era un lío pedirle al revés la información. Pues digamos, todo era a través de procesos tediosos, largos. Todo el mundo se le hace evidente ya que para poder dar subsidios a la nómina uno debiera tener un sistema de información donde tuviera también los informales o a los que son empresas que son a través de personas naturales y que no son. Sí, ya es más evidente que la información es un activo público muy importante para el Estado, para diseñar políticas públicas. Yo soy optimista en ese sentido. Yo espero que lo que quede, pues seguramente quedará muchos temas, pero de los asuntos que van a quedar de política pública se necesita un trabajo de registros administrativos, de registros interoperables, de sistemas de información de beneficios del Estado, tanto para empresas como para personas, que sea absolutamente transparente, que sea muy riguroso, que sea exigido por ley, que sea actualizado por ley, que no necesite tanta, digamos, que no necesite una persona ahí poniéndose la 10 siempre detrás, sino que sea una cosa más institucionalizada. Más institucionalizada y que de todas maneras la gente confíe en cómo se van a usar esas bases de datos, que ese es otro tema. Pero director y todos, quiero seguir agradeciéndole a nuestras audiencias porque nos están llegando muchísimas inquietudes y vamos a poner una nueva que nos están viendo. Volvimos a ¿por qué solamente los estratos 1 y 2? Entonces sí, podemos hacer un recorderis de esto.
Perdimos al director. No, yo estoy acá. ¿Respondo yo? Primero, no es estrato 1 y 2. Eso sería un error metodológico. Insisto, en Bogotá, en Medellín, porque conozco los casos, Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena puntualmente, hay hogares que son que viven en una casa, estrato 1, porque viven en una casa patrimonio histórico. Eso en estas 4 ciudades particularmente es muy grande. Y uno encuentra que son hogares que no hacen parte del 20% más pobre de Colombia. Definitivamente no. De hecho, algunos de ellos hacen parte probablemente del 1% más rico de Colombia. Más rico. Sí, entonces sería un error garrafal entregar cualquier programa social a través de estratos. De hecho, el gran problema de los subsidios de servicios públicos en Colombia es que se entrega de esa manera. Ojalá pudiéramos entregar más. Yo creo que de hecho, si uno corrigiera esos errores, podría entregar más, porque puede terminar uno entregándole subsidio estrato 1 a una casa que tiene piscina en Cartagena, ¿sí? Porque es patrimonio histórico. Y pasa no solo en Cartagena, pasa en Medellín, pasa en Barranquilla y en Bogotá y Cali sobre todo, muy grande. O sea, esos montos no son menores, ¿sí? Son subsidios supremamente mal focalizados. Entonces, lo primero es no porque sabemos, no es por estatus, no nos gusta eso, nos parece que eso es errado, probablemente es loable la gente que lo defiende. Yo personalmente he sido muy crítico siempre y siendo director de planeación, pues mal haría en ponerlo en práctica. Pero lo segundo es, la forma como lo hacemos es con indicadores de vulnerabilidad. Los indicadores de vulnerabilidad que seguramente tiene espacio para mejorar es el del CISBEN, que ya tiene una focalización con un grado, sí, con errores de inclusión y exclusión, como decía Sandra, pero con un grado importante de asertividad y digamos, de confiabilidad. Así es como lo hacemos y la idea es llegar al 20% más de menores ingresos en Colombia, que estamos hablando seguramente de unos hogares que están en el estrato 3, otros que están en 2, otros que están en 1, pero que son vulnerables. Entonces, Sandra y Luis Carlos de pronto me ayudan. Esta nueva o esta perspectiva de mirar bien la focalización también nos invita a repensar si deben o no existir los estratos, porque lo que estamos diciendo es que realmente los estratos sociales no representan, digamos, esa división correcta de las personas. De pronto, Sandra, si nos puede ahondar un poquito sobre este asunto, que sí, además genera mucha confusión en nuestras redes, sí. Por eso es tan recurrente. Sí, yo creo que la palabra estrato socioeconómico es algo que tenemos como muy inmerso en nuestro lenguaje, pues porque hemos convivido, digamos, con eso muchos años, pero concuerdo totalmente con el análisis que hace el director de Planeación Nacional y pues de hecho me alegra mucho oírlo de su propia voz porque pues es reconocer que esta estratificación geográfica pues ha sido claro, en su momento era una buena solución porque no teníamos las bases de datos tan ricas y tan detalladas que tenemos hoy en día y entonces la focalización geográfica era, digamos, como la mejor manera que había para poder llegar de manera más efectiva a, por ejemplo, subsidios de servicios públicos, porque pues, digamos que en promedio hay si se quiere, una aglomeración o más personas de estratos socioeconómicos o de niveles socioeconómicos similares geográficamente, pero en su momento cuando no había datos era lo mejor que se podía hacer con esa información, pero hoy en día que tenemos información mucho más detallada, pues ocurren los errores tan grandes que está comentando Luis Alberto y que deberíamos evitarlos. Por lo tanto, continuar con la estratificación como la conocemos, pues seguramente es algo que en estos cambios tan acelerados que estamos haciendo en política social, pues muy seguramente nos van a llevar a repensar que no vamos a seguir hablando de estratos, sino de niveles de vulnerabilidad socioeconómica, ¿no? Y que dependen no solamente del ingreso que reciban las familias en un momento en el tiempo, sino de su capacidad para generar ingresos y qué tan vulnerables son a choques como este, por ejemplo, en donde hay familias que pueden
sobrevivir o subsistir un mes sin un empleo formal o sin un empleo o sin unos ingresos, pero porque tienen ciertos ahorros o porque o tienen algún nivel educativo que les permite emprender alguna actividad económica rápidamente, pero hay otros que esa posibilidad no la tienen de manera tan rápida. Entonces hay digamos que esa es la lógica detrás del Sisbén, y es tener un puntaje en capacidad de generación de ingresos más que el ingreso mismo, y hacia ahí es donde hemos evolucionado. Y digamos, ya en esta cuarta versión seguramente habrá quinta y sexta en donde podemos tener un poco más de afinamiento en llegar a los más vulnerables. Ahora bien, también me parece importante resaltar que hay muchos subsidios que son lo que llamamos regresivos. Las exenciones de impuestos a las que se refiere Luis Alberto, o incluso, pues él mismo se ha puesto como ejemplo, entonces lo voy a usar, pero los subsidios de la educación superior son regresivos, ¿sí? Porque a veces se le entregan a jóvenes que pertenecen a familias que podrían pagar un poco más que ese 20% de la matrícula que menciona Luis Alberto. Entonces yo creo que hay que repensar no solamente el concepto de estrato socioeconómico y seguir más bien migrando a lo que ya hemos hecho en Colombia técnicamente, que es este sistema mucho más afinado que es el Sisbén, pero que entonces eso en el lenguaje nuevamente y en la narrativa de la ciudadanía nos acostumbremos un poco a hablar más es de estratos, no de estratos, perdón, al contrario, sino de niveles de vulnerabilidad o niveles de vulnerabilidad socioeconómica, sino también a repensar la manera en cómo se están entregando los subsidios, porque hay unos que realmente son muy regresivos y se le están entregando montos muy grandes a familias y a personas que realmente no lo necesitan, y con esos recursos poder subsidiar a hogares que más lo necesitan. Gracias. Luis, ¿usted quiere agregar algo más de esto antes de que, Luis Carlos, antes de que pasemos a las conclusiones de cada uno de unos 2 minuticos máximo? Sí, no, simplemente que concuerdo, o sea, creo que los estratos fueron una herramienta útil para focalizar el gasto social hace muchos años. Hoy en día tenemos herramientas mucho mejores, es hora de acabar con los estratos. Listo, entonces, director, por favor, denos sus 2 conclusiones útiles para las personas que nos están viendo sobre devolución de IVA. Después pasamos a Sandra y después a Luis Carlos para ya cerrar, y agradeciéndoles mucho por su tiempo. Gracias. Yo creería que la primera definitivamente es un programa que antes se pensaba que no se podía hacer y ahora se pudo. ¿Sí? A mí siempre me ha llamado la atención esa discusión, desde que estaba como estudiante hace 15 años, un poco más, y pues hoy es una realidad. Sí, seguramente tiene espacio para mejorar, etcétera, pero ya hay 1 millón de hogares que lo están recibiendo. Más allá de la discusión bizantina de si se puede mejorar o no se puede mejorar. Segundo, es un programa que también nos deja lecciones aprendidas para otras discusiones sobre transparencia de la información. Es el primer programa que hace público, vea, este es los subsidios, ¿a quién se lo entrego? Con toda esa información normalmente, vamos, refugiado en una cosa que es válida, que es habeas data, no es pública. ¿Sí? Y creo que eso es algo que nos deja desde el punto de vista de innovación pública el programa. Segundo, es un programa que efectivamente corrige uno de los problemas más grandes que tiene Colombia, en una proporción pequeña, lo corrige en un impuesto y para unos hogares, que es el IVA. Pero el problema es la regresividad y el problema fiscal que tiene Colombia de finanzas públicas. Normalmente cuando uno habla de fiscal o finanzas públicas, la gente imagina que simplemente hay impuestos, pero no. Uno de los problemas estructurales que tiene la sociedad colombiana es cómo recauda los impuestos, a quién se los cobra, cuánto cobra, qué tanto recauda eso y cómo me lo gasto. Eso es un problema profundo. Por eso en Colombia en realidad tenemos muy poquitos ingresos. La forma que lo cobramos no es la más deseable. A veces dejamos de cobrarle a gente que podría pagar más, a veces le cobramos más a gente que no debería pagar tanto, pero no solo eso, sino que adicionalmente nos los gastamos, como decía Sandra, en algunas ocasiones en poblaciones
que no son las que más lo necesitan. Si uno tiene poquito, pues lo deseable sería lo poquito gastárselo en los que más lo necesitan. Entonces, yo diría que esas son mis dos ideas generales y conclusiones del programa. Primero, se pudo hacer algo que se decía que no era posible, ya se hace. Yo tengo mensajes en mi Facebook y en mis redes sociales personales que no las uso mucho, para ser honesto, pero en las que me decían yo le mostraba a alguien en una clase que me invitaron, era, pónganle, por ahí octubre, noviembre de 2018. Sí. La devolución del IVA es falso, eso no se puede hacer. Y mostrar la pantalla, es un ciudadano que lo pensaba. Y no solo un ciudadano, sino un exministro de Hacienda de hace varias décadas me lo decía. Entonces se pudo, algo que decían que no se podía. Pero lo segundo nos está dejando prácticas muy positivas para el futuro en términos de transparencia y en términos de discutir un profundo problema de desigualdad que tiene Colombia. Sí, director, muchas gracias. Sandra, por favor, ayúdanos a concluir. Sí, pues de acuerdo con las dos conclusiones de Luis Alberto, y complementaría con lo siguiente. Lo primero es que este programa, si bien es un avance hacia un ingreso mínimo para proteger por lo menos que las personas tengan pues un acceso a un ingreso mínimo, es un alivio, pero pues no va a transformar, digamos, de manera estructural la reducción de pobreza en Colombia. Digamos que es un complemento a otros programas de política social que ya hemos mencionado hoy, pero pues digamos que por sí mismo no va a reducir, digamos, la pobreza de manera grande. Y lo segundo es que pues creo que es una manera muy interesante de invitarnos como país a una discusión hacia esta modernización o segunda ola, digámoslo así, de política social, y pensar en hasta qué punto podemos tener un programa de ingreso mínimo garantizado, pues no creo que universal, porque eso sería, digamos, imposible dar digamos, los ingresos que tenemos como país, pero sí focalizado no solamente a los que menos ingresos están generando hoy, pero también a las familias más vulnerables, de manera que podamos proteger a las familias ante choques muy adversos como el que estamos viviendo hoy en día. Entonces creo que abre una puerta para una conversación pues que es muy interesante sobre cómo podemos modernizar aún más nuestra política social en Colombia. De acuerdo, y Luis Carlos. Listo, no, pues creo que lo que se ha dicho es lo clave, y sobre todo enfatizo el punto que hace Sandra con la devolución del IVA sumada a otros programas que ya tenemos de transferencia de ingresos. Yo creo que ya están sentadas las bases logísticas para tener un programa de ingreso mínimo garantizado, y pues eso es un avance muy importante. Ojalá como país nos encaminemos hacia allá pronto. Una de las cosas que en esta discusión seguramente se van a dar es un problema que ocurre también con todos los programas focalizados en este momento en Colombia, y es que los programas, el subsidio se le da a una persona que está debajo de un umbral, pero si sobrepasa el umbral, en esa medida proxy del ingreso que es el SISBEN, entonces deja de recibirlo. ¿Qué pasa? Esto crea unos incentivos perversos, bien sea a tratar de hacerle trampa al sistema, o incluso en un caso extremo, a mantenerse en una situación de mayor pobreza que la que uno tiene que estar, ¿sí? Y eso tiene una solución muy fácil, y es, digamos, desde el Observatorio Fiscal mandamos un comentario al documento COMPES de la devolución del IVA, que pues puedo compartir, por supuesto, con ustedes, pero es muy sencillo. Uno puede decir, mire, si usted llega a este nivel de puntos del SISBEN, a partir de ese puntaje no le quitamos todo el subsidio, sino que le quitamos tanto del subsidio y un punto más, le quitamos otro poquito del subsidio. Y así la gente siempre va a tener incentivos para tener un puntaje un poquito más alto, pero y sin que eso implique que vamos a darle subsidios a todo el mundo. Simplemente es hacer una gradualización de ese desmonte de los subsidios, que no sea tan abrupto que ganarme un peso más me castiga un montón. Eso se va a volver súper importante en la medida que nos movemos hacia un ingreso mínimo garantizado, que concuerdo con Sandra es supremamente importante. De hecho, creo que junto con el aumento de la inversión en educación, probablemente una de las políticas más importantes que podemos tener en el país en los próximos años. Bueno, yo les quiero agradecer muchísimo por su tiempo, a nuestra audiencia por estar
todo este tiempo y pues al DNP por hacer posible este espacio. Entonces nos vemos en una próxima oportunidad y mañana seguramente van a ver un despliegue importante sobre esto que es la devolución de IVA, lo que debes saber. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego a todos. Gracias. Adiós. What?